Bueno, si les parece conocido este versículo, recuerdan la vez anterior empezamos con el libro de Romanos, capítulo 1, versículo por versículo, viendo lo que el apóstol Pablo quería entregar como mensaje a la iglesia que está en Roma. Y ahora la idea mía es seguir con lo que sigue, pero antes de seguir quisiera un poquito mirar atrás para recordar lo que esa vez comentamos y así brevemente un resumen cortito. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, él se identifica ahí como tal, y dirigía a la iglesia de Roma, la iglesia que está en Roma, en la ciudad de Roma, y se presenta como siervo de Dios. Esa vez, ¿se acuerda? Comentamos una palabra en griego que se llama doulos, que significa siervo, esclavo de Jesucristo. Y también este mensaje, él quería entregarlo y ir personalmente a entregárselos, pero no pudo porque muchas cosas le estorbaron para poder trasladarse a Roma, y les mandó esta epístola o carta donde les comenta lo que él tiene intenciones de entregarle, que es entregar el evangelio, es darles a conocer la palabra de Dios y verlos crecer como iglesia. Bueno, también ahí, como vimos en esta primera introducción que hizo Pablo a la epístola de los Romanos, dice también que conoce él de un buen testimonio de esa iglesia que estaban ya dando sus primeros pasos en la fe y estaba contento por ello. Por eso mismo quería acercarse a ellos para poder seguir también perfeccionando ese conocimiento y entregarles nuevos dones. Ahí parece bien y me hago, ¿no? Sí, muy bien. Da bastante sed acá arriba, con ese aire calientito da harta sed. Bueno, esa vez quedamos también en este versículo 16 y 17 que acabamos de leer, que seguro está en nuestros corazones grabados. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y si recuerdan bien, cuando vimos el énfasis que quería dar Pablo de por qué él diga decir no me avergüenzo del evangelio, es porque en realidad él no da pie atrás. Él es hijo de Dios, es siervo de Dios, entregó su vida a Cristo para enseñar el evangelio y de ahí no retrocede, él sigue avanzando. No se arrepiente ni se avergüenza del evangelio, del mensaje que está entregando, porque es un mensaje de salvación. Es poder de Dios dado a los hombres para salvación. Y justamente se lo entrega al judío y después al griego. O sea, lo que vimos en aquella ocasión, que justamente en la iglesia de Roma había una gran cantidad de judíos presentes en la iglesia, que eran conocedores de la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento nuestro. Tenían muy buen conocimiento de lo que es la Torá, en lo que llamaban en esa época. Y también al griego, que es al resto del mundo. El evangelio no está limitado solo al pueblo de Israel. Es para todo hombre, para todo aquel que crea en el nombre de Jesucristo. Y en el segundo versículo que quedaba también, el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, que hace alusión a un versículo que está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. También habíamos comentado que en esa ocasión el pueblo de Israel se estaba portando mal y el profeta Habacuc estaba clamando a Dios porque Israel dando malos pasos, no tenía buen camino, pero el Señor le reprende y le dice: no, aquí vendrá un juicio, Israel tendrá que pasar por ello, y el que pase por aquí tendrá que pasar por fe. Por fe deberá sostenerse en su vida. Bueno, para poder seguir avanzando, en los versículos que siguen, justamente antes de revisar el versículo que sigue, déjamelo ahí nomás. Si se fijan en en el versículo 16 y en el 17 usa una palabra en común que dice porque.
En el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. En el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y justamente viendo los versículos que siguen, sigue repitiendo esta palabra porque. La palabra porque, que se escribe junto, sin acento, no es el por qué, no es consulta, es una respuesta a algo. Estoy dando respuesta mediante, esta es una conjunción que me permite unir dos partes de un texto, donde en la primera consulto y la segunda respondo. En este caso, en estos versículos, Pablo está respondiendo. Una de las cosas que aprendimos en el curso de liderazgo es gramática. Imagínense, tuvimos que volver al primero o segundo básico y es importantísimo, porque si uno no conoce bien la gramática, no puede entender lo que dice el texto. Uno a veces lee mal y por ello entiende mal, porque no está leyendo de la manera que debe, que el escritor entregó el mensaje. Pero poniendo atención a esta palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es justicia de Dios, en el fondo está Pablo respondiendo a por qué quiero ir a ustedes, por qué quiero ir a la iglesia de Roma para entregarles un don, para entregarles la palabra, para entregarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es mi escudo, es mi lema, es de mi batalla. Porque el Evangelio es la justicia de Dios, que es poder de Dios para fe y por fe y para fe. Y ahí es donde entramos ahora en el versículo que empezamos hoy día, que está en el 18 en adelante. Y ahora, hasta ahora habíamos hablado todo bonito. Hasta ahora habíamos hablado de la fe, del Evangelio, del poder de Dios, de todos aquellos que nos da ánimo y vigor para seguir batallando en la fe. Pero ahora viene la parte fea. Ahora viene la parte en que Dios nos reprende, Dios nos reta, que nos deja clarito a los hombres dónde estamos parados y por qué no tenemos acceso a Dios, porque somos enemigos de Dios. Obviamente, en los capítulos siguientes nos dará la solución, cómo volver a Dios. Pero ahora nos dice en qué posición estamos y nos marca clarito dónde estamos. Y ahí en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora viene en la parte fea, la que a lo mejor no nos gusta de repente escuchar típico cuando nuestros papás nos retan y empieza un discurso, y te dije que la cuestión y que te portarás bien y que me hicieras la cama y tú no me has desobedecido. Bueno, y ahí uno calladito nomás, agacha la cabeza y escucha y soporta ese reto. Pero aquí Pablo en el texto pasa o cambia de tema rápidamente, pasa de el justo vivirá por la fe a la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pasamos del Evangelio, la fe, el poder de Dios, a la ira de Dios, el castigo de Dios. Estaba viendo en algunos análisis o algunos Biblias que traen un comentario bíblico que hay como 5 tipos de ira de Dios, dependiendo de en qué instancia le aplica a Dios. Bueno, está la ira eterna, que es la ira en la cual irán el enemigo nuestro, que es Satanás, y todos los que le sigan al destino eterno. Aquí, una vez que nuestro Padre Celestial haga el juicio final, aplicará su ira sobre todos aquellos que no obedecieron ni aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. También está la ira escatológica, que está asociada a los últimos tiempos. Sabemos por medio de la palabra de que en los últimos tiempos habrá una instancia que se llama la Gran Tribulación, y en esa Gran Tribulación nuestro Padre Celestial derramará toda la ira sobre los hombres que no hayan dado el paso de fe y que estén vivos en este planeta. Eso da para otra prédica y seguro algún día llegaremos por ahí, pero hoy día estamos viendo lo que Pablo quiere
indicarnos en qué situación está el hombre antes de poder dar el paso de fe. También está la ira cataclísmica, que también lo hemos visto en la palabra. Por ejemplo, el diluvio universal. Está ahí la ira de Dios sobre todos los hombres y los animales, incluso la creación, que se vio afectada por esta inundación completa del planeta, donde eliminó toda vida, pero salvó a 8. Que están ahí en el arca junto con Noé. También está la ira de consecuencia, que es lo que uno siembra, cosecha. Muchas veces uno, buscando su propio camino, comete sus propios errores y uno mismo es víctima de sus propios errores. Nuestra vida está llena de esos errores que hemos cometido y uno, después de sufrirlo, se da cuenta. Y está la ira de abandono, que también yo creo que muchos los padres lo hemos practicado con nuestros hijos. Cuando entregamos, por ejemplo, tenemos un hijo desobediente que está haciendo algo que no debe, nos desobedece y nosotros ya lo dejo nomás para que aprenda. Lo dejo ahí, no sé, porque no juegues con eso porque te va a pegar. No hace caso, ya. Lo dejo solo hasta que se pegue. Esa es la de dejarlo ahí, que sufra su castigo para que aprenda. Muchas veces los hombres tenemos que aprender así, como a castigo. Y tomando entonces esto en cuenta porque una de las cosas que yo siempre hago para poder entender la palabra es preguntarle a la palabra qué me quiere decir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres. Por la Biblia sabemos que el hombre, desde que fue creado por Dios como algo bueno, algo con lo que Dios estaba contento, por nuestra propia voluntad elegimos el mal en vez del bien y lo estropeamos todo. Tenemos a Adán y Eva, tenemos Caín, tenemos, bueno, ahí podemos enumerar una cantidad enorme de casos en que el hombre desobedeció a Dios, cayó en pecado y estropeó toda la obra de Dios. Pero dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Cuando empieza a hablar Pedro en estos versículos en adelante, habla como en tercera persona, o sea, habla en general de los hombres. Estos hicieron esto, estos cometieron esto. Yo creo que lo hace en general porque no quiere enfocarse que sea solo los hombres que están en Roma los que están recibiendo este mensaje, sino que la iglesia misma se dé cuenta que desde el inicio de la creación el hombre está pecando y está desobedeciendo. Y desde el inicio la ira de Dios se ha revelado. Cuando Adán cayó, recibió condenación. Cuando los hombres se corrompieron, en la época de Noé, recibieron condenación. Y así en adelante. Y dice ahí, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ese es el motivo de la cual Dios tiene que revelar su ira, tiene que enojarse, porque el hombre ya no quiere entender. ¿Y qué hacen estos hombres? Detienen con injusticia la verdad. O sea, cambian la verdad de Dios, que es la verdad absoluta, por la verdad propia y la quiero imponer por sobre la de Dios. Y quiero reemplazarla incluso, quiero hacer lo que a mí me place, no lo que Dios me mandó a hacer. Y ahí está el origen de todo el mal del hombre, desde Adán hacia adelante. Y dice ahí, detienen con injusticia la verdad. O sea, simplemente toman la palabra de Dios, no me gusta, no me desagrada. No, me voy a olvidar ese, voy a hacer mi propia justicia, mi propia ley, mi propia constitución, mis propios deseos, lo voy a hacer según mi voluntad. Dice ahí en Proverbios capítulo 3, del 6 al 10, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. De inmediato nos podemos dar cuenta que la palabra está llena de estos versículos donde dice que nuestra propia voluntad es de perdición, la voluntad de Dios es de salvación. Nuestra voluntad busca continuo el mal, la voluntad de Dios busca continuo el bien. En el 19 dice también, tenemos otro porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y este es aquí en donde estos versículos sacan roncha a todos los ateos, agnósticos, los que no quieren reconocer que hay un Dios en el cielo, el que es creador de todas las cosas y que tiene misericordia de nosotros y que está con ira esperando derramarla y que un día hará un juicio y que un día este mundo ya no será como antes y desaparecerá, pero muchos quieren desconocerlo, no quieren ni siquiera saber de esta palabra. Pero aquí dice que lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Uno dice, o muchas veces me he tocado personas que dicen, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde lo veo? Yo quiero verlo, ¿dónde está? Y empiezan ahí a buscarte la manera de poder echar abajo nuestra fe, nuestra doctrina y hacer valer su propia ceguera. Ellos en su interior yo creo que saben que hay un Dios, pero no quieren reconocerlo. Dice ahí Dios que ha puesto en cada ser humano el conocimiento de Él. ¿Cómo lo podemos saber? Cada hombre tiene una conciencia. Hay una conciencia que tarde o temprano aflora cuando el hombre por lo general es llevado al extremo, cuando es llevado a una instancia en que hasta su vida puede perder. Ahí se acuerda el hombre que hay un Dios. Cuando se ve en peligro, cuando ve su vida ahí al filo de su existencia. ¿Cuántas veces ha pasado que el hombre ahí reconoce recién que hay un Dios? Quizás estuvo toda su vida negando que había Dios, negando la Biblia, riéndose de los cristianos, riéndose de todos los que creen en Dios, pero cuando fue llevado al extremo, ya no le quedaba nada más en que sujetarse. Lo único que le quedaba era el Dios que queda en su conciencia, que está en su ser. Que todo el mundo sabe que de una u otra manera hay un Dios. Dice ahí en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí empiezo yo a enumerar a toda la cantidad de filosofías o pensamientos que eliminan a Dios de la existencia y empiezan a inventar cosas para poder justificar la existencia de este universo. Y ahí empezamos a decir lo que dicen en el Big Bang, la filosofía de la evolución, y empiezan a salir un montón de teorías y filosofías de cómo es que hoy día estamos aquí y cómo existe este planeta y cómo es que todas las cosas funcionan y cómo es que este planeta, pese a que esté en medio del universo, casi colgando de la nada, está aquí como una perla pequeñita, brillando en medio de la nada, y dentro de ella hay hombres que viven, que tienen vida en abundancia y que vivimos en un equilibrio casi perfecto. Es una cosa que a mí me ha apasionado bastante toda mi vida, por lo menos desde que empecé en los pasos de la fe, a mirar y a contemplar el universo, contemplar la naturaleza y reconocer en ella el perfecto
trabajo de Dios. Siempre me escuchaba un filósofo que decía, si yo fuera caminando por la playa y me encuentro un reloj perfecto que está hecho a la perfección, con piezas finísimas, y dijera que este reloj fue hecho producto de la compactación de las placas tectónicas mezcladas con ciertos áridos que a cierta temperatura se revolvieron, y después de aumentar la presión y que llegara una ballena y lo aplastara, entonces salió este reloj. Es muy ridículo pensar eso, y las filosofías que tratan de buscar la creación sin Dios lo están haciendo. Yo, soy un poquito científico porque soy ingeniero, y muchas cosas, cuando yo las observo, empiezo a buscar, como sé algo de ciencias, cuál es el origen de las cosas. Por ejemplo, no sé si saben que la Luna, o lo que teníamos como Luna, como satélite natural, está girando en torno a la Tierra, pero tiene un tamaño de tal precisión y está a una distancia tal y circula a una velocidad precisa que provoca que el planeta Tierra no se desordene ni se desoriente de su órbita. Si yo corro la Luna un poquito, o si le cambio la velocidad o le aumento la masa, no existiría este planeta. Eso está demostrado ampliamente por la ciencia. O por ejemplo, dentro del planeta, si reviso la cantidad de elementos que hay, nitrógeno, oxígeno, carbono, si yo alterara un poquito cada uno de esos, este planeta tampoco existiría y no habría vida. Y yo empiezo a mirar, por ejemplo, acá afuera hay unas naranjitas, ahí afuera. ¿Qué tuvimos que hacer para poder tener naranjas? Tomar una semillita y plantarla. Y no tuvimos que hacer nada más. Si nosotros como hombres tratáramos de inventar la naranja, no podríamos. Dios lo hizo, Él lo hizo perfecto. Y a su vez esa naranja yo me la como, nutre a mi cuerpo, aparte es muy rica, nos ayuda a pasar los resfríos. Y una vez que mi cuerpo lo digiere, lo elimino y vuelve al círculo. Y tenemos un equilibrio perfecto y no lo valoramos. Lo único que hemos hecho como hombres es destruirlo. Había un equilibrio y ya lo hemos desequilibrado, estamos cerca de la destrucción. Nosotros mismos, con nuestra propia obra, con nuestra propia voluntad, con nuestro propio querer saber más que Dios, hemos desordenado este planeta. Pero por eso yo digo, ¿cómo hay tanta perfección a mi alrededor y no soy capaz de reconocer que haya una mente muy inteligente y muy superior que fue el que la diseñó? Y no me queda más que llegar a un Padre Celestial que dice la palabra que es creador de todas las cosas y que hizo todo bueno, y nos dio este planeta a nosotros para que nosotros lo sojuzguemos y nosotros lo administremos. Lo estamos haciendo más o menos, no muy bien, en todo aspecto. Bueno, pero también hay versículos que nos dicen, por ejemplo, el Salmo 19:1, muy conocido, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aparte de la creación, pensando que a lo mejor hay un hombre natural en una isla perdida que jamás leyó la Biblia, tiene la naturaleza para reconocer que hay un Dios que tiene todo en orden, pero nosotros tenemos algo mucho más valioso y más claro, que es la palabra de Dios. La tenemos aquí, en todos lados. Acá atrás tenemos palabra de Dios pegada en el muro, acá en mi pantalla, en las de sus Biblias, palabra de Dios. Ustedes en su celular pueden descargar la Biblia completa, en muchos idiomas, incluso si usted habla otro idioma, puede aprender de la Biblia. Está en los computadores, está en todos lados, no hay excusa para no decir que no hay palabra de Dios que leer. Ahí se revela nuestro Dios y ahí revela todo su plan de salvación.
Bueno, también para los que creen, para los que tienen fe en el Hijo de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos un Espíritu con el que nos ha sellado el Dios Todopoderoso, que también nos va diciendo: hay un Dios Todopoderoso en los cielos que te ama, te cuida, te guarda y que quiere la salvación para ti. Pero hay una humanidad entera allá afuera perdiéndose, que no tan solo está desconociendo, sino que está negando la existencia de Dios. Como dice ahí, está deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Eso es lo que está haciendo el hombre. Dice ahí en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí Pablo ahora empieza a explicar por qué ahora estamos cambiando la verdad de Dios por la verdad propia. Dice ahí, no le glorificaron como a Dios. Nos apartamos de Él, nos apartamos de su enseñanza, de su palabra, y empezamos a inventar nuestras propias reglas, nuestras propias enseñanzas. Y se envanecieron en sus razonamientos. O sea, empezamos a inventar reglas que al final son para nosotros, para nuestra comodidad, pero no para cumplir con la palabra de Dios y para cumplir para aquello a que Dios nos ha creado, para servirle a Él, para darle gloria a Él. Y dice ahí una palabra que se empieza a repetir en estos versículos: y su necio corazón. Necio es porfiado, desobediente, que no quiere obedecer, que no quiere hacer caso. Necio corazón fue entenebrecido. O sea, no sé si a usted alguna vez ha intentado caminar por una pieza a oscuras. Una vez por flojera no quiere prender la luz, o porque está en un rincón donde es difícil acceder y uno se mete a la pieza a oscuras buscando algo, y al final, después de darse varias vueltas, dicen: ya voy a prender la luz. Ya. Y recién puedo ver lo que hay. Dice ahí, su corazón fue entenebrecido. Aquel que tiene el corazón entenebrecido, que está en oscuridad, difícilmente puede ver la verdad. Después en el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se vuelve a repetir esta palabra. Y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí es donde empieza la idolatría, que empezó tempranito cuando los hombres empezaron a corromperse. Podemos ver en la historia como, por ejemplo, en Egipto empezaban a convertir a los animales en dioses, o a los astros, el dios sol, la dios luna, el dios perro, el dios león, y así empezaban a convertir en dioses a aquellos que no son dioses, son criaturas del Dios Altísimo que los creó para servicio nuestro. Si uno empieza a poner, a contemplar el universo, y donde dice, Dios me puso en este planeta, puso el sol, puso la luna, puso las estrellas, pero para nosotros, para servicio nuestro. Lo puso para que nosotros en el día me diera luz y pudiera ver, pudiera trabajar. En la noche puso la luna también para poder observar. Me puso a las estrellas para poder guiarme, pero también para indicarnos los tiempos, como cuándo debemos hacer qué cosa. Nos puso todo este planeta, todos los animales a nuestra administración para poder usufructuar de ellos, para tener la leche de la vaca, la carne, para tener vegetales, para tener alimento, para poder vestirnos. Está todo a disposición nuestra y Dios lo puso para nosotros. Qué torpe es convertir a esas cosas en mi Dios si no me van a dar nada. A mí el que me da todo es el Dios Todopoderoso que está en los cielos. Amén, ¿cierto? Son los necios que quieren cambiar esta verdad por
cosas que no tienen sentido y que no nos dan ningún beneficio. Dice, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En estos días tendremos idolatría. Uno piensa que en los tiempos antiguos recién los hombres levantaban estatuas para poder idolatrar a alguien, pero hoy día también lo hacemos. De otra forma, a lo mejor de una forma un poquito más oculta o más solapada. Aquel que ama el dinero por sobre todas las cosas está idolatrando a alguien, a algo. Está poniendo a Dios por sobre otra cosa. Aquel idolatra al trabajo, hay gente que lo hace, que pone por su trabajo por sobre todas las cosas. Aquel que idolatra a otra persona, que también se produce en estos días. Que uno dice, pero ¿cómo ya? No, ya los ídolos ya no existen. Hay gente que dedica su vida entera a adorar a una persona que no lo merece, porque toda la adoración debe ser para nuestro Dios. Todavía en este mundo hay idolatría. Y están haciendo lo que dice Pablo acá. Están convirtiendo la gloria de cosas que no lo son en cosas que no les corresponde recibir gloria. Y ahí viene qué es lo que le pasa a esta gente, a los necios, a los que no quieren hacer caso, a los que no quieren reconocer la obra de Dios ni a Dios mismo. Dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí el apóstol Pablo empieza a ponerse ya bastante grave y empieza a indicar pecados graves que estaban en esa época en Roma. Roma era una ciudad en ese tiempo, era prácticamente el centro del mundo, por donde pasaba todo el mundo. Era una ciudad de seguro muy cosmopolita, donde habían todo tipo de nacionalidades. Era la principal capital del mundo. Y de seguro también, como venían gente de muchas partes, se mezclaban muchos pensamientos e ideologías. Y entre medio de ellos había una iglesia chiquitita cristiana, que creía en Cristo y que daba gloria al Dios verdadero. Esa iglesia era a la que le está escribiendo Pablo y le está diciendo, mire, el hombre es muy malo, es muy pecador, no quiere reconocer a Dios y yo sé que ustedes están en medio de ellos. Y ¿saben qué? Comparándonos con hoy día estamos muy parecidos. La única diferencia es que ahora no estamos en Roma. Parece que el mundo entero fuera Roma. Y están los cristianos ahí haciéndose espacio, tratando de proclamar el evangelio a un mundo que no quiere reconocer a Dios y que está haciendo todas estas atrocidades que van a salir acá. Dice ahí, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí donde viene donde Dios empieza ya a derramar su ira. Y dice ahí que Dios los entregó a inmundicia. Cuando yo tengo, por ejemplo, algún hijo que está jugando con algo peligroso, yo voy, me acerco a él y se lo quito. No lo voy a permitir que se haga daño. Pero si esa persona, por ejemplo, en este caso, los hombres que son desobedientes, persisten en desobedecer, persisten en no hacer caso, no reconocer a Dios, Dios no le queda otra que dejarlos. Que se peguen el porrazo, a ver si entienden. Dice ahí, por eso los entregó a inmundicia, ya que están haciendo atrocidades, cosas inmundas, y no quieren entender. Entonces, que hagan sus cosas inmundas, a ver si con un buen porrazo que se den, aprenden. Bueno, voy a ir a hacer un paréntesis pequeñito cuando dice la palabra concupiscencias. Una vez Pastor nos contó una talla de una persona que no entendía lo que era concupiscencias y la usaba repetidamente pensando que era algo bueno y algo bastante malo. Dice la definición general, dice, son malos deseos desmedidos de satisfacción carnal en contra de la voluntad de Dios. Cuando se refiere aquí concupiscencia de sus corazones,
no se refiere del corazón, el miocardio, esta bombita que tenemos acá en nuestro pecho, se refiere a la esencia misma de nuestro ser, a nuestra alma, a lo que somos realmente. Las concupiscencias de nuestro corazón es corromper nuestro ser en su parte más íntima e más interior, digamos. Cuando hablamos de concupiscencias es algo malo, es malos deseos del corazón. Y dice ahí en el 25, pasamos al siguiente, hermano. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí viene lo que digo yo, lo que está en el corazón de esta gente es la rebeldía. De yo hago mi vida a mi pinta y no obedezco a nadie. Para mí Dios no existe porque no lo he visto y no me ha dado nada y todo lo que he hecho yo lo he hecho por mi propio esfuerzo. Y es el pensamiento típico de una persona que no conoce a Dios, que no quiere reconocer a Dios y que vive perdido así como lo está describiendo Pablo. Y bueno, todo esto en el principio, antes del versículo 18, en algunas Biblias salen algunos nombres de capítulo y dice ahí la culpabilidad del hombre. Esto por lo cual el hombre hoy está destituido de la gloria de Dios, porque está totalmente alejado de la santidad de Dios y no puede volver a Dios en esa misma condición. Si no, moriría inmediatamente, desapareceríamos. Entonces, el hombre que una vez comete pecado, se aleja de Dios y tiene la opción de arrepentirse, volver a Dios, pero no lo hace, sino que vuelve y se queda ahí revolcándose en el lodo putrefacto, en la inmundicia. No va a ser una vida sin consecuencias, va a tener consecuencias graves y que les van a traer bastante mal. Y ahora empieza a detallar Pablo lo que le pasa a esta gente que insiste en quedarse en la desobediencia y no hacer caso a la palabra de Dios. Dice en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y en el 27, de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Revisando cómo era la sociedad romana en esa época, como comenté, era una sociedad muy cosmopolita, por lo tanto había muchas influencias de todo el mundo, y una de las cosas que se permitía abundantemente era la homosexualidad y el lesbianismo. Era una práctica común y adoptada y aceptada por la sociedad. No era algo extraño. Incluso otras cosas peores que sale mencionada la palabra también, aberraciones sexuales que eran permitidas en esa época. Y estamos revisándonos hoy día y vamos por el mismo camino. Y revisando la historia que sale, la Biblia nos da testimonio y nos cuenta cada vez que el hombre se salió de esta manera de la obediencia a Dios, la pagó muy duro. Partiendo por el diluvio en la época de Noé. En los días de Noé también está muy similar la situación. Los hombres hacían cosas fuera del uso natural. Las mujeres también. Sodoma y Gomorra también. Se salieron o se pasaron de la raya, como dicen, que decimos hoy en día, se pasaron de la raya. Y hoy día vamos por las mismas. ¿Qué podemos hacer? Ven que la cosa se pone cada vez peor, y eso que Pablo está recién empezando el capítulo 1. Bueno, ¿qué es lo que enseña Dios? ¿Cuál es lo natural? ¿Qué es lo que corresponde hacer al hombre? Y está justamente al principio de la Biblia, en Génesis 2,
Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice ahí, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto lo agregué porque una de las cosas que empieza a salir con el pecado es la vergüenza. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Esa es la primera consecuencia del pecado, la vergüenza. Cada vez que uno comete un pecado, si uno lo reconoce, siente vergüenza. Adán y Eva lo tuvieron y tejieron estos delantales para taparse sus partes. Sintieron vergüenza. Si podemos ver, este libro lo escribió Pablo hace 2000 años. La sociedad romana permitía esto en esa época y hoy día ya estamos a 2000 años avanzados y parece que no aprendimos nada, estamos peor. Vamos de mal en peor. Existen varios periodos, claro, ahí como ya lo mencioné, todas estas etapas donde el hombre se pasa de la raya terminan muy mal. En la primera, Dios destruyó el planeta entero, trajo juicio por medio de agua. En la segunda, fue puntual en 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, lo destruyó con fuego. Hoy día está el planeta entero encendido en esta desvío del corazón del hombre. Cuando venga el juicio de Dios tendrá que destruir todo el planeta, porque ya no queda más, no quedan pocos corazones que se arrepientan y que puedan dar gloria a Dios y reconocer que Dios es el Creador, que Dios es nuestro Padre Celestial, que Él es en quien debemos confiar y en Él debemos entregar nuestra vida y ponernos al servicio de Él. Dice ahí en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí donde está ya el hombre entero entregado a sus propias pasiones. Yo siempre cuando empiezo a comparar porque el hombre con el corazón duro dice, no, pero si hay cosas que me convienen, yo sé lo que me conviene. Entonces yo siempre, cuando me he topado con gente así, le digo, mira, tomemos en cuenta un auto. Yo me compro un autito, antes de usarlo leo el manual, me dice el fabricante que debo echarle combustible diésel. No, mejor hagámoslo al revés. Tengo que echarle benzina de 95. Eso muchas veces el fabricante dice y recomienda qué usar, qué lubricante, qué combustible. Entonces uno obedientemente le dice, ya, echémosle 95, y resulta que empiezo a mirar la pizarra del servicentro y veo que el diésel está más barato. No, mejor echémosle diésel. Oye, pero el fabricante dice que hay que echarle benzina 95. No, echémosle diésel nomás, es más barato. ¿Ustedes no saben lo que le pasa a un vehículo cuando uno le echa diésel? Prácticamente uno destruye el motor. O sea, prácticamente es tirar el auto a la basura. Mejor tome su auto y préndele fuego, porque una vez que ya le echa un combustible que no es para el vehículo, lo va a destruir. Es lo que está haciendo el hombre cuando no está haciendo la voluntad de Dios. Se está destruyendo a sí mismo. Y es un ejemplo casi burdo, pero nos sirve para darnos cuenta de que cuando el hombre no quiere obedecer la voluntad de Dios, se autodestruye. Y nosotros estamos aquí predicando la palabra, enseñándola, y allá el mundo afuera está haciendo todo esto. ¿Cuánta gente se está perdiendo porque no quieren hacer caso a la palabra de Dios? Dice ahí, para hacer cosas que no convienen. Y 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Y ahí empieza un listado de hartas cosas feas: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y yo creo que si Pablo se pone más malo, sigue en la lista, pero la idea está clara, que al quedarse ahí en esa inmundicia, la inmundicia aumenta. Por el contrario, ¿te acuerdan? La vez anterior revisamos que la fe es por fe y para fe. Cuando tengo fe, si pongo en práctica mi fe, tengo buenos resultados. Esos buenos resultados me dan más fe y mi fe sigue aumentando. Por el contrario, si mis malas obras abundan, esas malas obras que estoy cometiendo me traen más malas obras, más maldad. Parece que esta es una escalada o sea, como le dicen, una elíptica que nos lleva cada vez peor y peor y peor. Mientras más cometo esto, más mal hago, más mal llega a mi vida. Y no sé si a usted también le pasó que un día, bueno, muchos de nosotros estábamos quizás ahí metidos en el pecado, pero cuando encontramos al Señor y Él nos salvó y nos rescató, nuestra vida cambió casi de un instante para otro y todo lo que era malo ahora se transformó en bueno. Todo lo que ya hacía de mal como obra, ahora dejé de hacerlo y hago lo bueno. Y nuestra vida se llenó de paz, se llenó de gozo. ¿Cuánto uno puede ver, por ejemplo, en familias donde no existe Dios, existe la perversidad, existe la maldad, existe la mentira y abunda? ¿Que es agradable vivir en una sociedad así? O en grupos humanos donde todo esto se multiplica, es terrible. A veces pareciera que fuera un castigo, una prisión estar ahí encerrados. Pero es porque ellos mismos quisieron estar ahí y es lo que dice, es lo que está diciendo nuestro Dios. Si ustedes se quedan ahí, van a seguir perdiéndose y pudriéndose. Salgan de ahí. Esa es la voluntad de Dios. Quiere que todo hombre alcance salvación. No que se quede ahí pudriéndose ni muriendo, sino que quiere que se salve. Dice ahí después de esta lista larga, dice ahí: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es una de las cosas que yo creo que por qué esta cuestión aumenta cada vez más. Porque aquel que está en el mal le enseña al otro a hacer más mal. Y a su vez ese al otro y al otro, y así va aumentando la cadena de maldad. Y dice ahí: se complacen con los que la practican, se complacen en ver el mal. Hay gente que siempre nos burlamos: eres malo de adentro, me dicen. No, tú eres malo de adentro. El hombre es malo, es pecador. Todos somos así. Es el Dios del cielo el que nos hace buenos, el que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. El que está ahí en la maldad no puede salir por sí solo, no lo va a poder hacer. Eso nos va a enseñar Pablo en los próximos capítulos, pero aquí nos está diciendo lo negro que es la vida sin Dios, lo triste. Ni para volver a acercarse. El que está ahora en salvación, el que está con Dios, que está con gozo, con paz, que ni se acerque a esa vida de nuevo. Lamentablemente he visto hermanos conocidos en la fe que han caído. Por gracia de Dios, algunos reaccionaron y volvieron. Pero yo he visto algunos otros que se han quedado ahí y parece que no reaccionaron y se perdieron. Volvieron, como decíamos, volvieron a Egipto y se quedaron en Egipto. La idea es que vuelvan aquellos que se han caído. Bueno, con ese versículo termina Pablo, el apóstol Pablo, este primer capítulo que empezó muy bien,
con harto énfasis, con hartas ganas. Quiero ir a verlos, quiero entregarle un nuevo don espiritual, quiero estar con ustedes. No he podido, algo me entorpece, pero tengan fe, sé que ustedes lo están haciendo bien. Pronto iré a verlos, pero ahora viene la otra cara, la mala, la fea. Pero no se olviden que está ahí la maldad. Los hombres somos malos en esencia, tenemos el pecado que heredamos desde Adán y no podemos salir por sí solos, por nuestras propias fuerzas. Es una evidencia de que el hombre es malo. Y lamentablemente los hombres que quieren tapar la verdad de Dios con mentiras niegan esta palabra. Y eso es lo que están haciendo, tapando la verdad con mentira. Y lo que dice Dios es que esas personas están haciendo mal y las consecuencias de hacer eso será más mal y ese mal se les retribuirá en su propio ser. Y quedarán expuestos al juicio final de Dios. Que es una de las cosas que debemos tener presente y debemos enseñar a este mundo, de que Dios viene con un juicio final. Ahí decía al principio que, voy a revolver ahí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios la está revelando desde el inicio y la seguirá revelando hasta el último tiempo. Hasta que todos estemos entregados a Él como siervos obedientes, como buenos hijos, cuando estemos junto a Él, sirviéndole ahí junto a nuestro Señor Jesucristo. Los que ya hemos conocido y probado esta verdad, la disfrutamos, pero hay que entregarla al mundo, comentarle a todos estos que se están perdiendo, a todos estos que están ahí persistiendo y revolcándose en la maldad, hacerlo. Yo sé que tienen un corazón duro, sé que a lo mejor no van a querer entender, pero el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, también nos puso a nosotros esta responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, de dar a conocer la palabra. Y también nos dijo que no será fácil, que pasaremos pruebas, que nos intentarán rechazar, nos van a querer apabullar, nos van a hacer de todo, censurar, no nos van a dejar hablar, o se van a poner, así como dice la palabra, violentos, mentirosos. Pero creo que Dios nos dio, como dice la palabra, un espíritu de valentía y no de cobardía. Tenemos que ir adelante y predicar con amor la palabra de Dios y no quedarnos ahí como digo yo, en la tranquilidad de nuestro asiento, predicándonos entre nosotros mismos, sino que ir y predicar al resto del mundo. No nos ha llamado Dios a estar encerrados, sino que a ir a buscar al que está perdido. Y justamente en afán de eso, hay un versículo que me gustó mucho y que más o menos dice este espíritu que tenemos que tener. Dice en Hechos, capítulo 4, 19-20, estaba el apóstol Pedro y Juan, otros dos apóstoles, en un concilio, como siendo juzgados por algo que habían hecho malo. Según los jueces, ¿qué es lo que habían hecho? Habían sanado a un cojo, pero eso no fue lo malo. Lo malo es que lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que les molestó tanto a estos hombres. Pero Pedro y Juan dijeron esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros ya aprendimos la palabra de Dios, ya hemos visto la salvación, ya hemos probado de
el cuidado y la mano de Dios. Ahora, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído y lo que sabemos. Tenemos que ir a hacerlo. Aquí estaban Pedro y Juan como en un banquillo, como en el banquillo de los acusados. Podrían haberlos encarcelado o haberlos castigado. Pero ellos dijeron, no importa, castígueme, hágame lo que quiera, pero yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y lamentablemente este mundo malo y perverso nos va a hacer lo mismo y va a querer hacernos callar y que estemos ahí tranquilitos, encerrados en la iglesia y no molestemos a nadie. Pero nuestro Señor, nuestro Padre Celestial nos ha encomendado esta tarea, nos dio herramientas, nos dio la palabra de Dios, nos dio voz, nos dio oídos, nos dio todos los elementos para poder ir a este mundo y predicarles. Amén. Bueno, hermanos, ya con esto terminamos el capítulo 1, seguiremos avanzando después más adelante con lo que sigue. Esperemos que una de las cosas de las cuales yo quise empezar con este libro la vez anterior era que conocía mucha gente que no conoce la palabra de Dios, que ni siquiera ha visto la Biblia, y la idea mía es ir explicándola, pero con palabras más simples, con ejemplos que ayuden a aquel que está ahí, quizá allá en su casa, viendo esta palabra, quede con un bichito ahí y diga, ya voy a revisar lo que dice el libro de Romanos. Y empieza a avanzar ahí, a meterse de a poquito, a conocer la palabra de Dios. Y ojalá que ustedes también hagan lo mismo con sus conocidos, con sus familiares, con todo aquel que ustedes saben que a lo mejor necesita palabra de Dios. Amén. ¿Me acompañan a orar? Padre Santo y Padre amado, en este día hemos aprendido algo valioso de parte tuya. Tú nos has enseñado que el hombre no tiene salvación, el hombre es un pecador. Lo sabemos, Padre Santo, reconocemos, pero no todo el mundo ha dado este paso de reconocer delante de ti este pecado, de estar delante tuyo y humildemente presentarse para pedir perdón. Padre Santo, te pedimos que tú primeramente nos bendigas, que nos ayudes con denuedo a predicar la palabra de Dios, que nos ayudes a ser fieles instrumentos en tus manos, a alcanzar a este mundo que se pierde. Sabemos por tu palabra que tú tienes como deseo que todo hombre se salve, porque tú los amas. Pero Padre Santo, sabemos que esa tarea también las has extendido a nosotros para predicar el Evangelio. Ayuda, Padre, a tu iglesia con denuedo a predicar la palabra, con sabiduría, con astucia, a no caer en las trampas del enemigo, sino que a ser hábiles y astutos, como dice tu palabra, a predicar de buena manera, con amor y con sinceridad, tu palabra. Padre mío, lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.